Dejé que mi hermanastra embarazada se mudara con nosotros y trató de destruir la carrera de mi esposo después de que él rechazó sus insinuaciones, pero hace 2 meses encontré su viejo teléfono. Mariela de 30, mi hermanastra, se divorció de su esposo Ricardo de 34 después de 5 años de matrimonio. Ella le contó a todos que lo sorprendió engañándola con su compañera de trabajo y que había sido emocionalmente abusivo durante toda la relación. Toda la familia quedó devastada por ella, especialmente porque reveló que estaba embarazada de 4 meses justo después de presentar la demanda de divorcio. En ese momento, Mariela vivía con una compañera en un departamento y se me acercó para preguntarme si podía quedarse con nosotros temporalmente. Dijo que ya no podía pagar la renta porque debía cubrir al abogado y otros gastos relacionados con el divorcio. Comentó que tenía miedo de estar sola durante el embarazo. Cuando hablé de esto con mi esposo Andrés de 32, él no estuvo nada de acuerdo. Me dijo que Mariela siempre lo había hecho sentir incómodo. Yo desestimé sus preocupaciones en ese momento, ya que ella siempre había sido amable en las reuniones familiares. Lo convencí de que necesitábamos ayudar a la familia en los momentos difíciles, especialmente dada su situación. Andrés aceptó a regañadientes, más que nada para apoyarme a mí. Las primeras semanas después de que Mariela se mudó fueron relativamente tranquilas. Ella se mantenía en su cuarto, parecía genuinamente agradecida por la ayuda e incluso, a veces, colaboraba con algunas tareas pequeñas de la casa. Sin embargo, todo empezó a cambiar alrededor del primer mes. Mariela comenzó a usar ropa más reveladora dentro de la casa, especialmente cuando Andrés estaba presente. Caminaba con camisones cortos o ropa de gimnasio ajustada, lo cual resultaba extraño ya que nunca antes se había vestido de esa manera. También noté que buscaba constantemente excusas para estar en la misma habitación que él. Si estaba en la oficina de la casa, de pronto necesitaba la impresora. Si él estaba en la cocina, justo en ese momento le daba hambre. Andrés empezó a decirme que Mariela lo incomodaba. Comentó que le hacía insinuaciones cuando yo no estaba, como preguntarle si alguna vez había pensado en estar con otra mujer o diciendo lo afortunada que era yo por tener un esposo tan guapo. También buscaba pretextos para tocarlo, rozarlo en el pasillo, ponerle la mano en el brazo mientras hablaban o pedirle ayuda con cosas que podía alcanzar perfectamente. Me duele admitirlo, pero no tomé en serio sus advertencias. Pensé que estaba siendo demasiado sensible y le dije que probablemente Mariela solo estaba siendo amable. La semana pasada decidí organizarle un baby shower, ya que se sentía triste por no poder celebrar su embarazo adecuadamente debido al divorcio. Quise hacerle algo bonito. Invité a familiares y amigas cercanas. La reunión salió bien, todos parecían divertirse y Mariela se veía feliz, sin ningún problema aparente. Pero todo se derrumbó al día siguiente. Mariela publicó un largo mensaje en redes sociales asegurando que Andrés la había estado acosando sexualmente durante su estadía con nosotros. Dijo que él hacía comentarios inapropiados cuando yo no estaba, que entraba al baño deliberadamente mientras ella estaba dentro y que intentaba tocarla cada vez que podía. Lo peor fue que afirmó que durante el baby shower Andrés la había acorralado en la cocina e intentado besarla a la fuerza, deteniéndose solo cuando escuchó que alguien venía. La reacción de mi familia fue inmediata y brutal. Mi madrastra Clara me llamó gritando, diciendo que siempre había sospechado de Andrés y que no podía creer que hubiera permitido que un depredador entrara en nuestra familia. Mi papá me mandó un mensaje diciendo que estaba disgustado con los dos y que necesitaba tiempo para procesarlo. Las amigas de Mariela comenzaron a inundar las redes sociales de Andrés con mensajes de odio, llamándolo depredador y amenazando con denunciarlo en su escuela. Andrés estaba devastado. Como maestro, estas acusaciones no solo podían destruir su trabajo actual, sino toda su carrera. Apenas podía hablar cuando me mostró los correos que estaba recibiendo. Algunos padres ya habían visto la publicación y exigían que lo despidieran. Intenté hablar con Mariela para entender qué pasaba, pero se puso a llorar diciendo que no podía creer que yo eligiera a mi abusador antes que a mi propia hermana embarazada. Aseguró que había tenido miedo de contarme antes porque sabía que no le creería. Clara la respaldó, diciéndome que era tan culpable como Andrés por no confiar en una hija embarazada que ya había sufrido tanto con Ricardo. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Andrés apenas salía de la habitación cuando Mariela estaba cerca, diciendo que tenía miedo de que lo acusara de algo más. Me sugirió pedirle que se fuera, pero toda mi familia insistía en que echar a una mujer embarazada sería la confirmación de que lo que ella decía era verdad. Decían que solo unos monstruos abandonarían a una futura madre sin hogar. Estoy completamente perdida. Mi esposo está siendo destruido por acusaciones falsas, pero Mariela sigue viviendo en nuestra casa porque tememos empeorar las cosas. Andrés repite que debemos sacarla antes de que invente algo más, pero mi familia nunca me lo perdonaría.
Se supone que Mariela dará a luz en 4 meses y asegura que no tiene a dónde ir. Ya no sé cuál es la decisión correcta. ¿Soy una mala persona si la echo después de todo lo que pasó? Actualización 1. Después de mi última publicación pasé varias noches sin dormir, pensando en todo lo que había ocurrido. Algo en la historia de Mariela no cuadraba. El momento de sus acusaciones, la manera en que se comportaba antes del baby shower y, sobre todo, el contraste con el Andrés que yo conocía desde hacía 7 años. Decidí que debía investigar más a fondo. Lo más difícil fue encontrar la manera de contactar a Ricardo. Mariela había sido muy cuidadosa en cortar todo vínculo con él tras el divorcio. Lo había bloqueado en redes sociales, eliminado su contacto de mi teléfono hacía años, cuando empezaron sus problemas, y nos hizo prometer a todos que no tuviéramos más relación con él. Me tomó 3 días de búsqueda entre correos viejos y, finalmente, hablar con un amigo en común para conseguir su número actual. Cuando por fin logré comunicarme con Ricardo y le conté las acusaciones de Mariela contra Andrés, su reacción fue completamente inesperada. No se mostró enojado ni a la defensiva. Simplemente suspiró hondo y dijo que debería haber hablado antes. Lo que me contó dio un giro total a lo que creíamos sobre su divorcio. Según Ricardo, la que había sido infiel era Mariela, no él. Llevaba meses teniendo una aventura con su compañero de trabajo, Jaime. Ricardo los había sorprendido juntos en la casa una tarde que volvió temprano del trabajo por una migraña. Y ese ni siquiera había sido el primer encuentro. Después descubrió que llevaban viéndose en el departamento de Jaime semanas antes. El verdadero shock llegó cuando Ricardo explicó por qué guardó silencio. Mariela lo había amenazado con destruir su carrera si revelaba la infidelidad. Le dijo que diría a todos en su empresa que él había sido abusivo y que se aseguraría de que nadie creyera su versión. Ricardo trabajaba en finanzas corporativas, donde la reputación lo es todo, y no podía arriesgarse a ese tipo de acusaciones. Me envió una carpeta con pruebas que había guardado por si acaso, capturas de mensajes de Mariela con Jaime, cámaras de seguridad donde ella lo metía a la casa mientras él estaba trabajando, e incluso correos en los que Mariela lo amenazaba con arruinarlos si contaba algo. Dijo que había callado todo porque ella estaba embarazada y, pese a lo sucedido, no quería estresarla y afectar al bebé. Pero al enterarse de lo que intentaba hacerle Andrés, ya no podía seguir callando. Pasé todo un día revisando las pruebas. Los mensajes eran explícitos, sin lugar a dudas. Planeaban encuentros, hablaban de su futuro juntos e incluso discutían cómo manejarlo cuando Mariela dejara finalmente a Ricardo. Todo estaba ahí, en blanco y negro. La confronté con lo que había descubierto. Esperaba que lo negara o inventara alguna excusa, pero se derrumbó por completo. Entre lágrimas admitió que había inventado las acusaciones contra Andrés. Dijo que había desarrollado sentimientos por él, que le parecía bondadoso y siempre dispuesto a ayudar, y creyó que tenían una conexión especial. Cuando finalmente intentó seducirlo y él la rechazó con firmeza, se sintió humillada y quiso vengarse. Planeó las acusaciones para después del baby shower, cuando sabía que todos estarían atentos a sus redes sociales. Grabé toda la conversación con la esperanza de limpiar el nombre de Andrés. Pero cuando mostré todo a mi familia, incluida la evidencia de Ricardo y la confesión de Mariela, se negaron a creerlo. Clara nos acusó de manipular o sobornar a Ricardo para que mintiera, y aseguró que debimos haber amenazado a Mariela para que confesara. Mi papá sigue sin hablarnos. Lo peor es que Mariela todavía vive en nuestra casa. Clara nos advirtió que si la echábamos, diría a todos que habíamos abandonado a una embarazada en pleno segundo trimestre. Mientras tanto, alguien, y sospecho que fue Clara, mandó correos anónimos a la dirección de la escuela de Andrés sobre las acusaciones de Mariela. Él tuvo que acudir a una reunión con el director y la junta escolar. Aunque no han tomado medidas todavía, vive con miedo de perder su empleo. Nosotros ya estamos explorando opciones legales, pero nuestro abogado dice que los casos de difamación son difíciles de probar. Me siento horrible por no haber creído desde el principio en las advertencias de Andrés. Ahora su reputación y su carrera están en riesgo, y no puedo evitar sentirme culpable por haber insistido en que Mariela se mudara con nosotros. Actualización 2. Han pasado algunas semanas desde mi última publicación y, honestamente, las cosas no han hecho más que empeorar. Después de la confesión de Mariela, Andrés y yo intentamos enfocarnos en recopilar toda la evidencia posible. No podíamos permitir que su reputación siguiera en riesgo, especialmente porque las amenazas de Clara se habían vuelto más agresivas. Un día, mientras limpiaba la habitación de Mariela, encontré una caja llena de cosas viejas, cartas, recibos, libretas y, entre todo eso, un celular antiguo. Era un modelo de hace al menos 5 años, con la pantalla rota pero todavía funcional al conectarlo al cargador.
Al principio pensé en devolvérselo sin más, pero la curiosidad me ganó. Cuando encendí el teléfono, descubrí algo que me dejó helada. Mariela nunca lo había formateado, así que ahí estaban guardados años de mensajes, fotos y notas de voz. Empecé a revisar con cautela, y lo que encontré confirmó un patrón que iba mucho más allá de Andrés o de Ricardo. Había conversaciones enteras con amigas donde se jactaba de cómo manipular a los hombres para que hicieran lo que ella quería. Decía que era cuestión de saber cuándo llorar, cuándo gritar y cuándo amenazar. Tenía notas donde planeaba inventar historias para conseguir favores, dinero o incluso ascensos laborales. En una de ellas describía cómo había exagerado un accidente menor en la universidad para que un profesor le extendiera plazos y le subiera la nota. Lo más perturbador fueron los mensajes con Jaime, el hombre con quien engañó a Ricardo. No solo confirmaban la aventura, sino que también mostraban que ella hablaba mal de todos nosotros. Se burlaba de Clara por ser tan fácil de manipular. Decía que mi papá era un tonto que siempre caía en su papel de víctima y que yo era ingenua y demasiado preocupada por la reputación de la familia. Guardé copias de todo en una memoria USB antes de que Mariela pudiera sospechar. Esa noche, mostré las pruebas a Andrés, quien me pidió calma y prudencia. Pero yo ya estaba decidida. Clara y mi papá tenían que ver la verdad con sus propios ojos. La confrontación fue un desastre. Cuando puse el celular y los mensajes frente a Clara, explotó. Dijo que yo había fabricado todo, que seguro había comprado un teléfono viejo y metido conversaciones falsas para incriminar a Mariela. Mi papá, aunque se veía confundido, eligió creerle a Clara. Ambos me acusaron de estar obsesionada con destruir a Mariela porque tenía celos de que ahora era el centro de atención con el embarazo. Andrés intentó intervenir, pero Clara lo señaló directamente y le dijo que era un manipulador que me estaba llenando la cabeza de odio contra la familia. En ese momento entendí que, sin importar las pruebas, ellos no querían ver la verdad. Preferían aferrarse a la imagen de víctima que Mariela había construido. Desde entonces, la tensión en casa es insoportable. Mariela camina como si nada hubiera pasado, presumiendo su barriga y asegurándose de que todos la traten como a una reina. Cada vez que puede, me lanza miradas desafiantes, como si disfrutara saber que tiene a Clara y a mi papá de su lado. Andrés, por su parte, sigue bajo la sombra de las acusaciones. Aunque la escuela todavía no ha tomado decisiones, le hicieron firmar un documento de advertencia para proteger la reputación institucional. Eso significa que cualquier queja futura, por mínima que sea, podría costarle el trabajo. Vive con miedo y yo me siento impotente. Estamos evaluando mudarnos por completo, pero la casa es también de mi papá y él insiste en que si no nos gusta la situación, somos nosotros quienes debemos irnos. El problema es que Andrés no quiere que parezca que huimos como culpables. Yo, mientras tanto, guardo el celular y todas las pruebas como si fueran oro. No sé si algún día podré convencer a Clara y a mi papá, pero al menos sé que la verdad está ahí, aunque ellos se nieguen a verla. Actualización 3. No sé cómo explicar la pesadilla en la que se ha convertido mi casa. Desde que Clara decidió ponerse completamente del lado de Mariela, las cosas han ido de mal en peor. Es como si Mariela hubiera encontrado la manera perfecta de manipularla y usar el embarazo como su carta más poderosa. Ahora todo gira en torno a ella. Clara la atiende como si fuera una reina, le prepara comida especial, la acompaña a todas sus citas médicas y hasta duerme en su cuarto algunas noches para asegurarse de que no esté sola. Si alguien osa contradecir a Mariela, aunque sea en lo más mínimo, Clara explota y nos acusa de estresar a la embarazada y poner en riesgo la salud del bebé. Mi papá, aunque se nota cansado de todo, tampoco hace nada. Dice que lo mejor es mantener la paz y que el bebé no tiene la culpa de nada. Así que básicamente, Andrés y yo estamos viviendo como extraños en nuestra propia casa. La manipulación de Mariela ha llegado a niveles enfermizos. Si Andrés entra a la cocina cuando ella está ahí, comienza a llorar diciendo que se siente incómoda y que él la intimida con su presencia. Si yo salgo con Andrés a dar un paseo, le dice a Clara que me estoy alejando de mi hermana en el momento en que más me necesita. Ha convertido cada interacción en un arma contra nosotros. Lo peor sucedió hace unos días. Andrés estaba en la sala, revisando unos papeles de la escuela, cuando Mariela entró y se dejó caer en el sillón con un gesto de dolor. Inmediatamente gritó que Andrés le había tocado la barriga y que estaba intentando lastimar al bebé. Clara corrió desde la cocina y, sin siquiera preguntar qué había pasado, comenzó a gritarle a Andrés que era un monstruo. Yo estaba presente todo el tiempo. Vi que Andrés ni siquiera se había movido de su asiento. Le grité a Clara que estaba mintiendo, pero Mariela empezó a llorar tan fuerte que hasta mi papá apareció, y obviamente, decidió creerle a ella.
Andrés terminó saliendo de la casa para evitar que la situación escalara aún más. Después de ese incidente, Clara nos advirtió que si Andrés volvía a acercarse a Mariela, llamaría directamente a la policía. Él está destrozado. Nunca en su vida había estado tan cerca de perderlo todo por algo completamente inventado. Esa misma noche, Andrés me confesó que está considerando renunciar a la escuela y mudarnos a otra ciudad. Dice que no soporta seguir viviendo con la amenaza constante de ser acusado de algo peor. Yo entiendo su desesperación, pero a la vez me duele pensar que Mariela podría salirse con la suya, destruyendo nuestra vida mientras ella sigue tranquila bajo el mismo techo. Por mi parte, empecé a documentar absolutamente todo. Cada grito, cada llanto, cada acusación, lo anoto en un cuaderno y grabo lo que puedo con mi teléfono. Sé que suena extremo, pero siento que es la única forma de protegernos. Mariela, sin embargo, parece encantada con todo el caos que ha creado. Camina por la casa con una sonrisa, sabiendo que tiene a Clara como escudo. Y lo peor es que ahora empezó a insinuar que quizá Andrés no es tan inocente como yo creo. Le dijo a Clara que no entiende cómo yo puedo confiar ciegamente en él, después de lo que le hizo. Está plantando semillas de duda en mi familia, y aunque yo no la creo ni por un segundo, temo que en cualquier momento pueda convencer también a mi papá. A veces me pregunto si esta situación terminará el día que nazca el bebé o si, por el contrario, será solo el comienzo de un infierno más grande. Actualización 4. Han pasado algunos meses y finalmente todo explotó. No sé si llamarlo un alivio o una tragedia, pero al menos la verdad salió a la luz. El embarazo de Mariela avanzaba, y con él también sus manipulaciones. Cada semana encontraba una nueva manera de pintarse como víctima y poner a Andrés como villano. La tensión en casa era insoportable. A veces yo misma sentía que me estaba volviendo loca de tanto tener que defenderlo. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando Clara y yo estábamos en la cocina. Mariela entró llorando, con el teléfono en la mano, gritando que había recibido un mensaje anónimo donde le advertían que Andrés planeaba secuestrar al bebé cuando naciera. Clara casi se desmaya del susto y empezó a insultar a Andrés sin siquiera revisar el supuesto mensaje. Yo ya estaba harta. Le arrebaté el celular y lo revisé. El número era claramente falso, pero lo que llamó mi atención fue que en el historial de borradores del mismo teléfono, había un mensaje idéntico, escrito por Mariela. Había olvidado borrarlo antes de enviar la versión anónima. En ese instante no pude contenerme. Llamé a mi papá y a Andrés, y puse el celular en la mesa delante de todos. Le mostré cómo el mensaje había sido escrito desde su propio dispositivo. Mariela palideció, trató de negarlo, pero entonces Andrés sacó la memoria USB donde yo había guardado todas las pruebas del celular viejo y la conectó a la laptop. Por primera vez, mi papá vio con sus propios ojos toda la evidencia, los mensajes con Jaime, las notas de manipulación, las conversaciones donde se reía de Clara y de todos nosotros. Durante largos minutos no dijo nada, solo miraba la pantalla con una mezcla de rabia y decepción. Clara, en cambio, seguía negándose. Gritaba que todo estaba manipulado, que seguro habíamos inventado las pruebas para destruir a su hermana. Pero mi papá, por primera vez en todo este proceso, levantó la voz. Le dijo a Clara que estaba ciega, que había puesto a Mariela por encima de su propia familia y que había permitido que casi destruyeran la vida de un hombre inocente. Mariela, acorralada, rompió en llanto y terminó confesando. Admitió que había inventado las acusaciones contra Andrés porque él la rechazó. Dijo que se sentía humillada y que, en medio de sus hormonas y su rabia, creyó que él merecía sufrir. Reconoció también que había manipulado a Clara durante meses, porque sabía que era la más fácil de controlar. Clara salió corriendo de la sala, incapaz de escuchar más. Mi papá ordenó de inmediato que Mariela se fuera de la casa. Le dijo que se las arreglara con Jaime, que ya todos sabíamos que él era el verdadero padre del bebé. La escena fue caótica. Mariela gritaba, Clara lloraba y Andrés estaba completamente en shock. Al final, mi papá la acompañó a recoger sus cosas y llamó a un taxi para que se fuera. Desde ese día, no ha vuelto a poner un pie en nuestra casa. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Andrés sigue bajo investigación en la escuela debido a los correos anónimos que enviaron antes. Aunque ahora tenemos pruebas de que todo fue una mentira, limpiar su nombre no es tan rápido como debería ser. Aún así, dice que se siente aliviado de que al menos dentro de la familia ya no tenga que cargar con esa sombra. Clara, bueno, Clara todavía no me habla. Vive en negación, convencida de que de alguna manera todo fue nuestra culpa. Mi papá le ha pedido varias veces que recapacite, pero hasta ahora no ha cedido. Yo solo espero que con el tiempo entienda que defendió a alguien que nos destruyó desde dentro.
Lo único que me mantiene en pie es que Andrés y yo seguimos juntos, más unidos que nunca. Pasar por todo esto me hizo darme cuenta de la fortaleza que tiene y lo mucho que lo amo. Puede que nuestra vida tarde en volver a la normalidad, pero al menos sabemos que ya no tenemos a una manipuladora viviendo bajo nuestro techo. Y aunque me duele admitirlo, siento un enorme alivio de que Mariela se haya ido.